En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a informar como lo hacemos diariamente a todos los mexicanos, a los que nos escuchan, nos ven a esta hora. El día de hoy el presidente informa que la investigación de los hechos ocurridos en Sonora será tratado por el Gabinete de Seguridad y se presentará un informe sobre las investigaciones. El día de ayer el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de la Defensa de la Marina y representantes de la Fiscalía estuvieron en el lugar de los hechos y se garantizará acceso a la investigación que realizarán autoridades mexicanas. El día de ayer en la Cámara de Diputados aprobaron dos reformas constitucionales. La primera es la modificación del artículo 35, que permitirá realizar consultas ciudadanas vinculantes, y la segunda es la aprobación de la revocación de mandato, que permitirá que se consulte la continuación del presidente a los 3 años de su gobierno, y abre la puerta a la posibilidad de enjuiciar al presidente en funciones. El día de hoy estará en discusión la reducción del presupuesto de los partidos políticos en un 50%. El presidente pide estar atentos a los ciudadanos de cómo se desenvuelve este proceso. De los dichos de Javier Sicilia, comenta que tiene el derecho a expresarse y respeta su punto de vista, pero no lo comparte. El presidente lo que busca es la paz y por ese motivo no es la opción responder con violencia. Desde hace mucho tiempo existe una diferencia y reitera su libertad de expresarse. Existen ya denuncias por las compras que se realizaron de equipos para espionaje y se informará en los próximos días. Con las reformas realizadas al artículo 35, los ciudadanos que así lo consideren pueden solicitar si se realiza la consulta para enjuiciar a los presidentes del periodo neoliberal, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y proceder en contra de los expresidentes. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su postura de no hacerlo, y darle un punto final y ver para adelante en el desarrollo de México. La desigualdad ocasiona violencia, que desarrolló un proceso autodestructivo en contra de los que se beneficiaron de las grandes ganancias desmedidas que provocan la inequidad en el mundo. Esta idea la rescata de uno de los fundadores de Amazon. Prensa española. Grupo de reporteros españoles exponen una grave inseguridad en el país. El presidente argumenta la situación de destrucción en la que se recibió a México y asume la responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad con una política distinta, no con el uso de la fuerza, sino atendiendo las causas que originaron la violencia en el país. Durante el periodo neoliberal o neoporfirista, se optó por incrementar la desigualdad. México ha padecido de la pérdida de poder adquisitivo, incluso tiene el salario mínimo más bajo que en Centroamérica, lo que provocó un éxodo de mexicanos en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Estos niveles de desigualdad afectan directamente a la inseguridad para todos, incluidos los periodistas. Comenta también que la Secretaría de Gobernación ahora es la encargada de los derechos humanos, de luchadores sociales y de periodistas. Esto es un cambio radical que contrasta con el uso de esta secretaría para desaparecer y torturar a opositores. Estigmatización de periodistas. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. El presidente refiere que nunca ha utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Su interés es estigmatizar a la corrupción. Anteriormente la prensa estaba sometida en México y ahora hay libertades plenas y se tiene todos los días un diálogo circular garantizando al pueblo de México su derecho a la información. Los consorcios que dominaban la opinión pública luchan por recuperar sus derechos perdidos, al ya no acceder a grandes cantidades de presupuesto manipulando y orientando la información que se difundía. Ahora es distinto, hay redes sociales y ya no se compra ni se renta a la prensa tradicional. No hay censura y todos somos libres, y el presidente también ejerce su derecho de réplica. Menciona los casos de José Gutiérrez Vivo y Carmen Aristegui, que fueron perseguidos por los gobiernos en turno y nadie los defendió. Los grupos de intereses creados cuentan con medios de manipulación para defender sus intereses. Es distinto señalar a estos grupos al limitar la libertad de expresión. Recuerda los ataques de prensa nacional e internacional como las 8 columnas del periódico español El País, a quien le pudo contestar por medio de redes sociales. El presidente garantiza el respeto a los periódicos, incluso de los más groseros y a los que más calumnian. Malware Pegasus. El presidente ratifica que no se utiliza ese sistema, no se emplean bots y no se les paga a empresas que posicionan mensajes. Se decidió desde el inicio del gobierno que no se perseguiría a nadie. Durante su lucha en la oposición padeció el presidente del espionaje del Estado desde 1977, por lo que ahora que ha llegado al gobierno por el apoyo popular, decidió evitar el espionaje desde el CISEN.
No se han comprado este tipo de equipos y no hay espionaje a opositores, sobre todo por una cuestión de principios además de ser un deber político, y destaca que los conservadores tienen una doble moral y se caracterizan por ser hipócritas porque son ellos los que realizaron estas prácticas. Sin embargo, se realizará una investigación y se informará. Se trabaja en la construcción de una verdadera democracia, no se trabaja en la edificación de una dictadura. El propósito es llevar a la práctica la frase célebre de Benito Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y la justicia. Intervencionismo de Estados Unidos. Es normal que se defienda el uso de la fuerza por parte del conservadurismo. Es un pensamiento fascistoide en el que se pretende resolverlo todo por el uso de la fuerza, pero se olvidan que el mal se enfrenta haciendo el bien. Como se ha dicho antes, se enfrenta la inseguridad en el país con una visión distinta, que considera que lo más importante es cuidar la vida. Esta política es la que evitó que perdieran la vida más de 200 personas en los acontecimientos en Sinaloa. Es un hecho que fue un fracaso el actuar utilizando la fuerza. Agradece al presidente Trump su intención de ayudar y le agradece también el que sea respetuoso a la soberanía de México. Respeta también la opinión del Wall Street Journal, pero no comparte su opinión. Finaliza este punto calificando a la guerra como lo más irracional que puede haber. Finalmente envía un último mensaje con dedicatoria a los reporteros españoles de la época colonial. Todo esto de lo de la violencia, todo esto que estamos padeciendo, se origina por la corrupción política que imperó en el periodo neoliberal. Aquí también para los que nos están visitando de otros países, nunca en la historia de México, ni siquiera durante el periodo colonial, los 3 siglos de dominación colonial, se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó, el que se ejecutó en los últimos 36 años. Nunca se había saqueado tanto a México. Para mañana nos vemos. ¿Les parece mañana? Bueno, bienvenida. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.